continuar estudiando esta parashá y tratando de sacar lo mejor que se encuentra en ella. Dijimos que la parashá esta semana lleva por nombre Shoftim, y el primer versículo dice: Shoftim beshtarin titen lecha bechal sharecha asher Adonai Elohecha noten lecha lishevavteja beshaftu edcha mishpat tzedek. La traducción de este verso es: jueces y guardias designarás para ti en cada una de tus tribus, en todas las ciudades que Adonai tu Elohim te da, y juzgarán al pueblo con juicio recto. Como dijimos en la mañana, esta parashá nos ha confrontado a nosotros para recordar que necesitamos mantener un equilibrio entre las dos fuerzas que están operando dentro de nosotros para ayudarnos en la corrección, como lo es la fuerza de otorgamiento y la fuerza de recepción, y en este caso lo que se le llama la fuerza de los jueces y la fuerza de los guardias, porque ambas fuerzas están operando dentro del interior de nosotros como como jueces y como guardias. Cuando hablamos de los jueces estamos hablando de una línea, y cuando hablamos de los guardias hablamos de otra línea. Y recordemos que internamente el ser humano está configurado bajo tres columnas o bajo tres líneas: la columna de la derecha, la columna de la izquierda y la columna del centro. Y esta parashá nos ha recordado estas líneas a través de las cuales se lleva a cabo el juicio y a través de las cuales se lleva a cabo la sentencia. Entonces, en esta tarde vamos a seguir aprendiendo sobre eso. Cualquier que sea la traducción, como dijimos en la mañana, de este texto, ya sea bien utilizando la palabra guardias o utilizando la palabra policías, la idea central de estas palabras es la de despertar en nosotros la necesidad de emitir una cualidad de juicio que se apegue a la Torah basado en la verdad, la misericordia y la justicia. Es por eso que al finalizar el texto dice claramente un decreto o un juicio recto, es decir, apegado a la justicia. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos hoy en esta tarde es la siguiente: ¿por qué la Torah nos dice que debemos nombrar o designar jueces y policías? La respuesta la encontramos en el mismo versículo. Dice ahí: jueces y guardias designarás para ti. Entonces la respuesta la encontramos en el mismo versículo. ¿Por qué la Torah nos dice que debemos nombrar o designar jueces y policías? La respuesta es para ti, o también traduciremos por ti, o sea, por mí y por usted. Ambas palabras nos dan la idea de un juicio que escapa a las manos de un segundo o de un tercero. Más bien, la frase quiere dejarnos en claro que debemos desarrollar un autojuicio, es decir, juzgarnos a nosotros mismos, que fue lo que estábamos enfatizando en la mañana. Porque por naturaleza siempre estamos viendo a los demás y emitimos juicios sobre ellos y actuamos con rapidez en ese caso, pero muy pocas veces, y mejor dicho nunca, emitimos un juicio sobre nosotros mismos. En ese último actuamos nosotros con lentitud. También esta frase que estamos estudiando en este texto nos viene a enseñar que la orden de nombrar jueces, o sea, designar jueces y policías, establecer jueces y policías, es por nuestro beneficio. En otras palabras, siempre necesitamos de alguien que con su experiencia en la Torah nos guíe cuando hemos actuado apegados a ella y cuando nos hemos desviado del camino. Así que la parashá nos quiere tratar de recordar a nosotros que esta parashá, donde habla de jueces y de policías, es una forma en que nosotros podemos recordar que necesitamos de alguien con su experiencia en la Torah, o sea, alguien que nos dirija. Por eso hablamos de que los rabanín en las épocas pasadas establecieron esas formas de corrección, porque necesitamos de alguien con experiencia que nos recuerde, alguien que nos oriente, alguien que nos guíe, alguien que nos dirija. Dice el sabio Salomón: sin dirección sabia se pierde la guerra.
Entonces, si hemos actuado pegados a ella, es bueno que alguien con experiencia en la Torá nos lo diga. Y si nos hemos desviado del camino, entonces también es bueno que alguien con esa autoridad, con esa experiencia en la Torá, también nos lo diga, nos lo aclare. Por eso decíamos en la mañana que en esta parashá estamos estudiando los casos de aclaración y de averiguación. En otras palabras, dijimos que la forma en que nosotros podemos pesarnos y observarnos y darnos cuenta en qué rango y en qué nivel nos encontramos es a través precisamente de jueces y policías. Y la manera de hacer esto es involucrándonos en el trabajo espiritual, y ese trabajo espiritual nos manda a una averiguación y a una aclaración. Y que mejor entonces que alguien que con su experiencia en la Torah nos diga y nos aclare y nos ayude en esa averiguación que tenemos de cómo hemos estado, si realmente nos hemos apegado a la Torah o si realmente nos hemos desviado del camino. Y por eso cuando leemos en la parashá dice de que las personas tenían que ir directo al juez y al sacerdote de su tiempo, a los jueces y a los sacerdotes, porque ellos habían sido designados precisamente para poder orientar y para poder guiar y para poder dirigir a los israelitas. Es claro pues que aunque es cierto que los jueces y los policías actuarían para hacer que la Torá se cumpliese, caso contrario aplicarían la sentencia respectiva. De ninguna manera el pasaje nos da esta idea primaria. En unas notas personales que tengo, un día escribí que la idea primaria de designar jueces y policías es para mostrarnos que la intención del mandamiento es la de instruirnos y disciplinarnos en la Torá, ayudándonos a guardar y respetar cada uno de los preceptos. El hombre debe ser capaz en su interior de actuar a través de estas dos fuerzas que se nos presentan en forma de jueces y de policías. Una fuerza nos empujará a la instrucción y la otra fuerza a la corrección. Ahora, ¿cuál es la fuerza de corrección y cuál es la fuerza de instrucción ahí? En estas dos fuerzas que se nos presentan en esta parashá, jueces y policías. Una es la fuerza que nos empuja a la instrucción y la otra es la fuerza que nos empuja a la corrección. Vamos a ver cuál sería ahí en ese caso. La que nos impulsa hacia arriba, los jueces. Los jueces nos instruyen, mientras que los policías, los guardias nos corrigen. Entonces, cuando estudiamos en la mañana y decíamos que al ir finalizando en la sección de la mañana, que era necesario entender que en nuestro nivel entendemos que estos jueces representan a los rabanín, a los rab, o sea, los maestros de Kabbalah y de Torah que tenemos. Nosotros que estamos en la senda de la sabiduría de la Kabbalah necesitamos de nuestro rab y necesitamos también del grupo, de los amigos. Un grupo, un cli está formado por amigos. Entonces los amigos son necesarios, o sea, los guardias y los policías y los jueces son necesarios, porque necesitamos realmente nosotros los dos aspectos que nos presenta esta parashá. Realmente necesitamos las dos fuerzas, la fuerza que se llama jueces y la fuerza que se llama policías, porque una nos va a ayudar a la instrucción y la otra nos va a ayudar a la corrección. La corrección la logramos y solo se va a lograr, y el Gamar Tikkun va a ser una realidad cuando nosotros nos unamos con los amigos en el grupo y no fuera del grupo, y nosotros mismos entonces decidamos como grupo dejar que seamos instruidos, que seamos enseñados, que seamos guiados y dirigidos por medio del rab, por medio de esta fuerza que se llama jueces. Una fuerza nos empujará a la instrucción entonces y una fuerza nos impulsará a la corrección. En estas notas entonces que de su servidor que hice ya hace tiempitos, también comentaba este asunto sobre la cuestión de jueces y policías, porque los jueces, cuando están dentro de nosotros, esa fuerza que está dentro de nosotros no es una fuerza externa, sino es una fuerza interna. Ellos mismos nos impulsan hacia arriba, y siempre la fuerza de los jueces actúa con misericordia en cada área de nuestra vida y en cada cumplimiento de los mandamientos, ya que solamente cuando aprendamos a juzgarnos con juicio justo o recto, que indica mezclado con misericordia, será cuando también juzgaremos a los demás con misericordia. La misma palabra
Sedeká o sedaká, su raíz es sedek, que traducimos por justicia. Sedaká es el acto que hacemos al otorgar caridad a nuestro prójimo, y esa acción solamente la podemos realizar cuando estamos llenos de gracia, amor, justicia y misericordia. Esta fuerza es la que nos empuja a ver con ojos diferentes lo que está frente a nosotros. Tenemos la tendencia a pensar que la palabra jueces está conectada solamente con sentencia y castigo. Si fuera de esta manera no tendría sentido el uso de la frase por ti y para ti, lo que denota que el beneficio primario o la intención primaria de un juez es la de proteger la integridad y el honor del acusado. Ningún juez de Israel podía ni puede actualmente dar un veredicto sobre el inculpado declarándolo culpable. Tanto el inculpado como el acusador son inocentes ante el juez y solamente una vez hechas las investigaciones el fallo era tomado. O sea, el hecho de tener jueces y policías en el nivel corporal no es para causarle daño a alguna de las partes, ni al acusado ni en este caso al inculpado, ni al acusador tampoco, sino tratar de hacer las investigaciones. Por eso el Ralaima nos dice que en este trabajo espiritual tenemos que hacer ciertas averiguaciones y también hacer ciertas aclaraciones. En otras palabras, hacer ciertas averiguaciones son las investigaciones para nosotros darnos cuenta en qué nivel dijimos y en qué rango nos encontramos. Una vez entonces que nos encontramos y que sabemos y que nos hemos examinado a nosotros mismos y sabemos en qué rango o qué nivel estamos, ya sea en el inanimado, en el vegetativo o en el animal o el parlante, entonces vamos en ese momento a darnos cuenta de qué manera qué formas de corrección vamos a utilizar para corregirnos. Entonces quiere decir que el fallo va a ser favorable, sea que me dé cuenta en qué nivel me encuentro, sea que esté por debajo del estado inanimado, o sea que esté por encima del vegetativo, o que esté por debajo del animal, o que esté por encima del animal, o entre el animal y el hablante, no importa. O sea, el juez, la fuerza que se llama jueces en esta parashá, simplemente nos está ayudando a hacer las investigaciones, o sea, a darnos un veredicto positivo. Por lo tanto, quiere decir que el fallo va a ser favorable, porque el propósito del juez es instruirnos, o sea, enseñarnos para que a través del grupo podamos entonces encontrar en qué nivel estamos y podamos corregir ese nivel. No se habla aquí de salvación ni de perdición, no se habla aquí de luz o de oscuridad, no se habla de ascensos y descensos. Nosotros no tenemos que detenernos en esos aspectos. Son cosas que se dan y que no vamos nosotros a caer dentro de esa averiguación, o por decirlo así, de esa consideración. Vamos a tener que salir de ese cuestionamiento. No tenemos que estar, como podemos decir, checándonos o juzgándonos y causándonos dolor a nosotros mismos. No podemos realmente menospreciarnos o hacernos sentir que no hay una solución, o sea que no hay una solución para nuestro caso, sino que más bien tenemos nosotros que en ese momento simplemente, una vez ya hecho las averiguaciones y sabiendo nuestro nivel, nuestro rango, entonces coger las formas de corrección más apropiadas para que a través del grupo podamos entonces corregirnos tanto individual como colectivamente. Entonces, como dijimos anteriormente, tanto el inculpado como el acusador son inocentes ante el juez, y solamente una vez hechas las investigaciones el fallo era tomado. Lo precioso de esta parashá es que nos enseña a juzgarnos a nosotros mismos y vernos primeramente como inocentes, pues el Creador juzga en nosotros basado en la intención y no en la acción, y eso es un verdadero juicio. O sea, el Creador no está viendo, esta parashá también nos recuerda que el Creador no está viendo las cosas externas que hacemos, sino las internas. Él no está viendo la acción que nosotros hacemos, Él no está viendo si estamos sentados hoy en Shabbat, cumpliendo el Shabbat, sino la intención con que estamos cumpliendo el Shabbat, con que estamos haciendo las cosas. Porque todo aquello que está desprendido de una intención, entonces es simplemente una acción sin valor y carece de valor, y por lo tanto
no beneficia absolutamente, no lleva beneficio al creador ni a las creaciones. Entonces no tenemos exactamente lo que buscamos a veces, porque realmente nos hemos enfocado en la acción y no nos hemos enfocado en la intención. Entonces, cuando la porción de esta semana, la porción de esta parashá nos habla de policías, nos muestra el otro lado interior de nosotros, la fuerza que nos lleva a la corrección. Esto también es llamada la fuerza de rigor o de castigo. Entonces la fuerza de los policías representa la izquierda y la fuerza de los jueces, el otro lado representa la línea de la derecha. Y recuerden que a través de estas dos líneas, la línea de la derecha y la línea de la izquierda, y luego llegando a la línea del centro, que es la que clarifica tanto la averiguación como la aclaración, es la que determina al final de todo qué juicio, por decirlo de esa forma, va, o qué sentencia va a venir sobre el individuo. Y esto va a determinar entonces en la sentencia a qué tipo de muerte va a ser sometida la Sitra Achra, porque nosotros no podemos vencer o derrotar la Sitra Achra o hacer que la Sitra Achra muera, la fuerza maligna, si nosotros, como dice el Sagrado Zohar, no descubrimos primeramente el nivel o el rango en que nos encontramos. Porque cuando vamos a utilizar la forma de corrección en el trabajo de aclaración y de averiguación, entonces cuando nosotros estemos haciendo la corrección, vamos a saber de qué manera, cuál es la sentencia, cuál es el juicio que vamos a emitir contra la Sitra Achra, para que la Sitra Achra sea completamente anulada o eliminada, o sea asfixiada, sea muerta, porque hay 4 formas de dar muerte según la Torah y según el Sagrado Zohar. Hay 4 castigos a los que era sometido el culpable, el asesino. Entonces nosotros que somos las víctimas en este caso, y que también al mismo tiempo que somos las víctimas, somos también los culpables de lo que nos está sucediendo a nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la sentencia que vamos a dar en este juicio sobre la Sitra Achra. Porque puede ser que la Sitra Achra todavía entonces quede respirando, quede viva. Y el propósito es que anular el poder de la Sitra Achra. Y ese anular el poder de la Sitra Achra se hace a través de los jueces y de los policías, a través de estas 2 líneas, para integrarlas a la línea del centro, la línea central, que es la que determina entonces, una vez hechas las averiguaciones y las aclaraciones, determina entonces la sentencia que va a dictar en contra de la Sitra Achra. Porque no es en contra de nosotros mismos, sino en contra de las kelipot, de esos egos que están batallando contra nosotros. Entonces, esta fuerza que es llamada la fuerza del rigor y del castigo, que es la fuerza policías, tenemos que entender que un castigo no siempre denota algo en perjuicio de nosotros, y aunque nos parezca malo y muy duro, la intención del castigo es la corrección, es decir, hacernos volver a la senda de rectitud, al camino bueno. Esto permite que en ocasiones futuras no volvamos a caer para no sufrir los efectos de nuestros actos, en lugar de dañarnos, en lugar de perjudicarnos, en lugar de maldecirnos, en lugar de acusarnos, en lugar de juzgarnos. Esta fuerza, llamada policías, es para protegernos y guardarnos de una futura transgresión o caída. Entonces, al mismo tiempo, nos detiene de poder seguir haciendo aquello que en verdad puede perjudicarnos. Cuando nosotros vemos esto a nivel físico, entonces sí encontramos como que hay algo malo o hay algo negativo para mí, porque la gente así mira a las personas que quieren conducirnos por el bien, ven como un peligro a los policías y también a los jueces. Los jueces, bueno, en el sistema como está actualmente,
hay un miedo que es razonable en las personas, pero realmente cuando hablamos de esta parashá y nos vamos hacia atrás y nos encontramos en aquellos días cuando Moshe lideraba al pueblo de Israel, entonces vamos a saber que el propósito de Moisés al establecer estas reglamentaciones o estas leyes dentro del pueblo de Israel y de escoger y de establecer y designar jueces y guardias era para el propio beneficio del individuo, para que el individuo tuviese un lugar o acudiese a alguien que podía protegerlo, que sabía que no lo iba a perjudicar, sino que lo iba a guardar. Ese es el propósito en el mundo físico. Y en el mundo espiritual pues ya estamos entendiendo a qué se refiere, pero en el mundo físico ese era el propósito. Claro está de que debido a que el ego y los sobornos y verdad que hay en la actualidad han llevado al sistema judicial de nuestros días, verdad, y al sistema policíaco en lugar de proteger al individuo, más bien lo daña, lo perjudica, y hay juicios falsos y hay acusaciones falsas, y entonces por eso la gente tiene temor del sistema. Por eso el propósito de salir de ese estado del ego, de ese estado de la recepción para beneficio propio, es con el propósito de poder cambiar el sistema en que estamos, o sea, por lo menos transformar el sistema y de esa forma destruir, anular, estrangular, por decirlo así, asfixiar a este sistema, de manera que le dé paso al sistema que le llamamos el sistema unificado, donde realmente entonces las cosas van a ser para beneficiar a las creaciones y no para perjudicar las creaciones. Entonces esta parashá nos enseña dos grandes verdades. Por un lado enseña a no ser egoístas, que es lo que provoca que transgredamos o erremos en el blanco y caigamos en manos del policía. O sea, porque lo que cae es que viene el rigor, viene el juicio, o lo que le llamamos viene el castigo. Y esto es lo que se le llama al policía un atributo de rigor sin misericordia. Pero también la parashá nos enseña, por otro lado, a ser altruistas, a amar al prójimo, lo que está contenido en el juez. Llamémosle al juez atributo de misericordia mezclado con justicia. Pues como dice la frase, por ti y para ti, el juez actúa con la intención de beneficiar y de asegurar al individuo las garantías que la misma Torah ofrece con respecto a él. Así que yo creo que podemos volver a mencionar esto. Esto nos señala dos grandes verdades, dijimos. Por un lado nos enseña a no ser egoístas, que es lo que provoca que transgredamos o erremos en el blanco y caigamos en manos del policía. Llamémosle al policía atributo de rigor sin misericordia. Y por otro lado la parashá nos enseña a ser altruistas, amar al prójimo, lo que está contenido en el juez. Llamémosle atributo de misericordia mezclado con justicia. Pues como dice la frase, por ti y para ti, el juez actúa con la intención de beneficiar y de asegurar al individuo las garantías que la misma Torah ofrece con respecto a él. Es decir, que el policía nos dice lo malo que hicimos y nos detiene. El juez, en cambio, el juez mira la intención que lo llevó a esa falta y en base a esa intención emite un juicio con rectitud y justicia, de manera que en lugar de perjudicar al individuo, esta sentencia le ayuda a la corrección. Entonces cuando el policía viene y mira lo malo que hicimos, la línea de la izquierda, entonces la columna de la izquierda, que es la del rigor, entonces inmediatamente nos acusa y ella demanda un castigo, una sentencia severa, un decreto, pero en el momento el juez, que es la columna de la derecha, mira la intención que lo llevó a esa falta. Como dijéramos, el juez ve por qué realmente el individuo, cuando estaba caminando bien en su ascenso por la escalera, de repente tuvo un descenso.
o cómo iba avanzando en la luz, en la adhesión al Creador, pero de repente hubo una desconexión en ese viaje. Entonces viene el juez, mira la intención que lo llevó a esa falta, y en base a esa intención el juez emite un juicio con rectitud y justicia, de manera que en lugar de perjudicar al individuo, esta sentencia le ayuda a la corrección. Entonces el juez le establece las formas de corrección, porque el juez ahora, mediante la averiguación se ha dado cuenta en qué nivel se encontraba el individuo. Ahora necesita el individuo corregirse, pero para corregirse necesita un adiestramiento, una instrucción, de manera que salga de su estado en el que estaba. Si era del estado vegetativo, entonces que llegue al estado animal, porque esto es una secuencia de grados, una continuidad que el individuo tiene que llevar, que pasar, para poder ser un proceso, en otras palabras, para llegar hasta el estado del hablante. Entonces, una vez dada la sentencia, esa sentencia le ayudará a la corrección, y esto solamente lo hace el juez, no lo hace el policía, no lo hace la línea de la izquierda. La línea de la izquierda nos acusa que no merecemos realmente gozar de la misericordia del Boreolán, pero la columna de la derecha, que es todo Gesed, que es toda misericordia, que es toda bondad, entonces sí dice la sentencia, pero viene acompañada esa sentencia de amor. Esa disciplina viene acompañada de amor, no nos acusa, sino que el juez mira la intención. La columna de la derecha ve la intención que nos llevó a esa acción, que produjo el daño mío o el daño de alguien, o el daño de la creación. Entonces, una vez logrado esto, hay una tercera fuerza que más adelante se menciona bajo el título de Cohen o sacerdote. Esta fuerza es la que se encuentra dentro de nosotros y que llamamos Tiferet o esplendor. Ahora, ¿qué es Tiferet y qué es esplendor? Este atributo está ubicado en el pecho o en el pectoral. O sea, en esta parte del pectoral del Cohen, en el Cohen tenía en el pectoral 12 piedras. En esas 12 piedras, las cuales correspondían a cada tribu, habían 12. En el pectoral del Cohen estaban las 12 piedras, las cuales correspondían con cada tribu. Y este atributo, fuerza llamada sacerdote, o sea, llamada Cohen, es aquella que evita la injusticia y une a las dos fuerzas arriba mencionadas, o sea, une a los jueces y une a los policías. Une a la línea de la izquierda y une a la línea de la derecha. O sea, une lo que es la investigación, la averiguación, con la aclaración. Entonces, el Cohen, que está en el centro de estas dos líneas, que es la línea central, entonces ella evita la injusticia y une las dos fuerzas de arriba mencionadas, de manera que el juicio sea justo, sea recto, o sea, sea dado con imparcialidad. Por eso esta fuerza está ubicada en el pecho, donde también estaban los Urim y los Tumim, que son traducidas estas dos palabras hebreas como la revelación y la verdad, según la versión de los 70. Pero nosotros entendemos que esto se refiere a la luz de Jochma y a la luz de Hasidim, o sea, la luz de santidad y la luz de integridad. Entonces ahí estaban esas dos luces, los Urim y los Tumim, la luz de santidad y la luz de integridad, y el Cohen, que tenía esas dos luces de santidad y de integridad. Entonces el Cohen podía realmente cuidar y guardar y evitar que hubiese injusticia en el juicio. Por lo tanto, entonces él cuidaba de que el juicio fuese justo y fuese recto. Y estos elementos son importantes que los entendamos, pues de esa manera era que debía hacerse el juicio, y así que deberá ser hecho hoy. Es esa fuerza llamada Cohen que puede manejar las dos fuerzas anteriores en un equilibrio perfecto sin llegar a los extremos. Entonces, ese atributo de Cohen o esa fuerza, que es la línea del centro, maneja las dos fuerzas y hace que logren el equilibrio sin irse a los extremos, ni al extremo del juicio ni al extremo de la misericordia, porque si juzgamos solo con el juez,
Entonces, si el juez utiliza la misericordia y la instrucción, entonces va a ser un juicio injusto. No le va a estar ayudando al hombre en su corrección. Por eso, cuando nosotros estamos en el trabajo espiritual, necesitamos entonces decir las cosas como son, con misericordia, por lo tanto, dar un juicio, una sentencia, en una investigación, en una aclaración con respecto a nuestro estado de corrección y a nuestro rango o nivel en que nos encontramos. Y cuando hablamos con los amigos que nos encontramos en el grupo, entonces decirle al amigo, y por qué no decirnos a nosotros o escuchar de nuestro amigo que nos dice a nosotros, esto es lo que está sucediendo en tu vida. Pero todo tenemos que hacerlo bajo la mezcla o bajo la unión de la fuerza del policía y del juez, de manera que no vayamos a desequilibrar la situación, de manera que demos la palabra apropiada para el momento apropiado, para la situación apropiada. Y esta fuerza que se llama Cohen no admite soborno y juzga sin torcer el juicio y evita la parcialidad. Y así deberá hacer el hombre cuando internamente se juzgue, pues solo así será capaz de juzgar a los demás. Por eso la Parashá menciona en uno de sus versículos lo siguiente. Dice ahí en Devarim 17:9: y te llegarás a los sacerdotes levitas, a los Juanín Levín y al juez que hubiere en aquellos días, y consultarás, y ellos te declararán la sentencia del juicio. Noten que aquí no se menciona la fuerza policía, pues esta, al detenernos por el error cometido, lo hace en base al rigor y a la justicia sin misericordia, actuando inmediatamente para proteger al individuo, sea que fuere inocente o culpable, para que se le haga un juicio acorde a sus derechos y garantías que la misma Torá establece. Entonces la fuerza del policía nos detiene, y entonces comienza la conciencia a acusarnos y a decirnos el error que cometimos, y entonces quieras o no, venimos, sea consciente o inconscientemente, nos detenemos y decidimos ya no andar tras ese deseo, tras el impulso del ego, porque nos dimos cuenta que la causa del cumplimiento del deseo que nosotros quisimos satisfacer nos produjo un daño en la espiritualidad. Entonces, en ese momento nos detenemos. Ahí es cuando entonces el policía ha actuado. Ahora entonces, en ese momento que esto ha ocurrido, nosotros somos inocentes o somos culpables. Entonces viene la fuerza policía, nos protege, seamos inocentes o seamos culpables. Pero en esta parte, y te llegarás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera aquellos días, no se menciona la fuerza policía. Entonces es allí cuando intervienen las otras dos fuerzas, que dictarán la sentencia, haciéndola imparcialmente y sin injusticia. La cualidad de estas dos fuerzas, que tienen un conocimiento más profundo de la Torá, y esa cualidad los hace dictar un juicio justo y recto. En esas notas que yo tengo escritas, escribí algo como lo siguiente: si la fuerza llamada juez y policía faltaban en su cometido, el individuo podía clamar a gritos por la sentencia de la fuerza llamada Cohen. Si el soborno, la injusticia y la imparcialidad se apoderaban de las dos fuerzas anteriores, estaba la tercera fuerza que podía desarrollar el juicio con justicia. Lo interesante de esta fuerza es su cercanía y conexión más profunda con el Creador, la cual era continua y permanente, cosa que podían haber perdido las dos fuerzas anteriores. Espero vayamos entendiendo y comprendiendo la profundidad de estas palabras. Esta fuerza llamada Cohen logra conectarse con el Creador por medio de la Torá. Por esto está cerca del corazón. Todas sus decisiones serán tomadas conforme al corazón del Creador. La vida de todo está en la Torá, y es la Torá la que nos hace justicia y la que nos ayuda a perseguir justicia y a hacer justicia. Así que dentro de nosotros está este tributo que debe ayudarnos en cada acción que desarrollamos a realizarlas en perfecto orden y equilibrio. Es esta fuerza la que nos disciplina, de manera que si hacemos algo, sea con la intención de satisfacer a los demás y no con el propósito de perjudicarlos.
O sea que esta fuerza es la que nos disciplina, de manera que si hacemos algo sea con la intención de satisfacer a los demás y no con el propósito de perjudicarles. También la fuerza llamada policía puede ser vista como el acusador o acusadores, o sea, la línea de la izquierda, que nos señala cuando hemos errado en el blanco por aquello que hicimos que no deberíamos hacer, o por el deseo de recibir para beneficio y satisfacción propia, es decir, egoísta. Contrario a la fuerza llamada juez, que puede ser vista como la defensora o los defensores, que nos señalan lo que hicimos, que debíamos de hacer y que hicimos con el deseo de recibir para otorgar, satisfacer y buscar el beneficio de los demás. Entonces, por un lado, una fuerza es la fuerza aquella que nos señala lo que hicimos que no debíamos hacer, y por otro lado, la fuerza del juez es la que nos señala lo que debíamos hacer y lo que hicimos con el deseo de recibir para otorgar, satisfacer y buscar el beneficio de los demás. Ahora bien, con esto en mente, entendemos que la fuerza llamada Cohen es la que nos ayuda a mantener el equilibrio interno entre ambas fuerzas. Esta fuerza llamada Cohen, la tercera, la línea del en medio, esta es la vasija que contiene a ambas y hace que el individuo se maneje siempre con el deseo de recibir y con la intención de otorgar sin que traspase los límites. O sea, que el individuo se mantenga siempre con el deseo de recibir para otorgar. Es decir, otorgará y sabrá en qué momento se detendrá para recibir y seguir otorgando, no sea que solo otorgue y no reciba. ¿Y qué podría dar u otorgar si no hay nada en su vasija? Esta fuerza a su vez produce que otros individuos, y por qué no decir todos los individuos de nuestro pueblo, se juzguen internamente y comiencen a conectar sus dos fuerzas a esta fuerza que conecta apropiadamente a ambas. La Torah dice que te acercarás a esta fuerza y consultarás para que dicte sentencia. No menciono al juez, ya que cuando los Coanín y los Leviín eran consultados, era porque el juez no había dado su sentencia y necesitaba la ayuda de estos para emitirla. Así que es como si habláramos de una misma fuerza, aunque era la fuerza llamada Cohen que emitía el juicio y a su vez la fuerza llamada juez la daba a conocer. O sea, había una consulta entre el juez y el Cohen. Eso es el nivel corporal. Dentro de nosotros también, cuando la columna de la derecha no tiene muy claro la averiguación realizada, entonces consulta con esa fuerza llamada Cohen, que es insobornable, ¿verdad? Y no se le puede cuestionar. Entonces viene la fuerza Cohen y emite el juicio que necesita la fuerza llamada juez, y entonces el juez da a conocer la sentencia. Y esto es importante porque cuando nosotros comenzamos a hacernos preguntas sobre nuestras acciones o sobre el desarrollo espiritual de nuestras vidas, las cuales no podemos contestarlas, es decir, la fuerza llamada juez no tiene la respuesta, porque la desconoce, o sencillamente porque está siendo sobornada por nuestros deseos, inclinaciones, etcétera, para decirnos lo que deseamos escuchar. Es cuando entonces surge la tercera fuerza llamada Cohen, que tiene la respuesta correcta, justa e imparcial. Como queremos la respuesta de una fuente, si la hay, entonces acudimos a ella, y esta vasija se llama Cohen, que es el mismo atributo de Tiferet o esplendor, y que es la sexta sefirot que corregimos antes de llegar a Malhut. Esto es interesante porque es aquí donde nos contestamos todas las interrogantes, y estas son a lo que llamamos el punto en el corazón, porque son estas preguntas las que hacen que desarrollemos punto en el corazón, es decir, alcanzar nuestra vasija y alcanzar la perfección de las 10 sefirot o atributos que también llamamos fuerzas cósmicas. Es a través de esta tercera fuerza llamada Cohen que llegamos a tener alma, y una vez que esto sucede, esta fuerza nos lleva a conectarnos y unirnos con otras almas en un alma colectiva o en un sistema unificado que es el deseo general creado. Entonces todos nosotros nos conectamos a través de una red invisible, avanzando todos juntos hacia la espiritualidad. Es por eso que he dicho que la fuerza llamada Cohen produce un equilibrio entre mi deseo y el deseo de mi prójimo. Es esta etapa de juez, policía y Cohen Leviín, es que logramos la corrección y vamos saliendo del estado de exilio y de ocultamiento para comenzar a experimentar
la redención. Esta fuerza llamada Cohen nos lleva a ese deseo unificado o deseo general creado, y a eso es que los profetas llamaban el deseado de todas las gentes. Esa fuerza que me impulsa del exilio y del ocultamiento a la redención en Malhut o en el sistema unificado, es decir, uno es lo que llamamos Mashiach. Entonces se requiere de nosotros, y esta parashá nos invita a que avancemos juntos y que asistamos nosotros al lugar de conexión donde todos como un grupo y con la ayuda del maestro y los libros de los grandes cabalistas vamos saliendo de los estados para llegar al estado de redención y perfección. Recordemos que por medio de la fuerza llamada Cohen alcanzamos al Creador dentro de nosotros a través del esfuerzo colectivo, cuando sentimos y construimos con los demás. Mientras no se capte esta idea, mientras no se capte este concepto, y mientras no se capte esta opción, por decirlo así, mientras no se capte esta idea o este concepto, todavía no nos damos cuenta de la realidad superior y de la que nos rodea, es decir, no estamos completos. Estas tres fuerzas, jueces, policías o guardias, como dijimos, y Cohen Leviín, nos hacen llevar a la práctica las ordenanzas de la Torá. Nos ordenan con respecto a lo bueno y nos advierten acerca de lo malo, es decir, el altruismo y egoísmo. Llevan a la práctica las correcciones sobre el transgresor a fin de que entendamos que los preceptos de la Torá y sus advertencias o admoniciones no han sido encomendadas a cada individuo o a la voluntad de cada persona para que haga lo que le parece bien a sus ojos. Debemos acatar las órdenes de estas tres fuerzas sin dudas y sin vueltas. Solamente así podremos construir el gran templo donde todos nos juntaremos y reuniremos como una sola alma. Pero no olvides, la Torá no habla de cosas físicas, sino de cosas espirituales, como ha sido enseñado por los grandes cabalistas. Y solamente cuando seamos merecedores de las cosas espirituales podremos gozar de las cosas materiales de manera apropiada, santa y perfecta, con total santidad e integridad. Que el Creador nos ayude a entender este aspecto de esta parashá, de establecer y de designar jueces para nosotros. Recordemos que necesitamos asfixiar, dice el Zohar que hay que asfixiar a la Sitra Achra, y para eso se dio la orden de establecer jueces y policías, porque se requiere la línea de la izquierda y la línea de la derecha en conjunto con la línea media. Es una mitzvah el que podamos castigar por la espada, por medio del estrangulamiento o por medio de la lapidación o por medio del fuego, que podamos castigar nosotros a la serpiente y a Sam, que es esa fuerza maligna que nos está llevando solamente al estado de recepción. Entonces tenemos que dar muertes a Sam y dar muerte a la serpiente, y eso solamente lo podemos hacer a través de la sentencia del juez y a través de las 4 sentencias que nos hablan la mitzvah del castigo en el Sagrado Zohar, porque una de esas es la que realmente es la que lleva a que la fuerza maligna muera. Y nosotros como israelitas tenemos que aprender eso, como Yasharel tenemos que aprender eso, porque por eso es que los inferiores seguimos pecando, o es por eso que seguimos desviados de la senda de la Kabbalah, porque no hemos aprendido a hacer las correcciones apropiadas, o cuando hemos entrado en la corrección o en el Sinsun de Aleph, no lo hemos hecho de la forma correcta, y entonces la cita Arra se ha aferrado a Seirampín, o a Seirampín y a Nukba, o sea, a Son, y tiene control entonces de esta Sefirot, y entonces es imposible para nosotros poder impartir vida sobre los mundos. No podemos hacer eso, porque
el San y la serpiente, o sea, la fuerza maligna, la Sitra Achra, nos está deteniendo. Y por lo tanto, la parashá nos demanda que a través de estas dos fuerzas, o como dijimos, a través de estas tres fuerzas, nosotros podamos entonces tener claras nuestras averiguaciones, y una vez que tengamos claras nuestras averiguaciones y saber en qué nivel nos encontramos, entonces podamos nosotros llevar a cabo ya sea la primera corrección, la segunda corrección, la tercera corrección o la cuarta corrección, de acuerdo al nivel en que nos encontramos. La próxima semana, si el Creador nos permite, vamos a reunirnos y en Shabbat vamos a estudiar acerca de estas 4 correcciones que nos viene hablando esta parashá. Vamos a extender un poquito esta parashá a la próxima parashá, para que entendamos cuáles son las 4 correcciones que necesitamos realizar para anular el poder de la Sitra Achra, y por el final, pues, como decimos, dar muerte a la Sitra Achra, eliminar el poder de Sam y también destruir el poder de la serpiente, y que de esta manera entonces nosotros sepamos cómo poder nosotros, o sea, saber qué forma de corrección es la que vamos a establecer. Porque cada una de las sentencias que el juez da, que emite para detenernos por medio de los policías en nuestro rumbo incorrecto, entonces viene el juez y nos dicta qué decreto, qué sentencia merece el accionar negativo que tuvimos. O sea, cuando estuvimos en el deseo de recibir para satisfacer a nosotros mismos, no caminamos por el sendero de la iluminación, del otorgamiento, entonces el juez viene y nos dicta la sentencia a través del Cohen, ¿verdad? El Cohen ayuda a manejar esto de manera que el hombre, de manera que yo tenga la oportunidad de tikkun y de teshuvah. Entonces el Cohen me aclara a mí el nivel, y entonces una vez que eso se aclara, él me dicta entonces la sentencia, si es la primera corrección, si es la segunda corrección, si es la tercera corrección o la cuarta, porque dependiendo en qué nivel estoy, es una sentencia diferente. Es una sentencia diferente. Los juicios son diferentes. Por eso usted se va a dar cuenta que hay momentos en que cambiamos de estados, o hay cosas que las estamos viendo por juicios, o como malas, ¿y por qué a mí me pasa esto? Porque ese es el resultado de lo que hicimos. Pero no me refiero tanto a esa parte corporal, porque cuando ya estamos en la sabiduría de la Kabbalah, nosotros vemos las cosas como buenas. Ahora yo veo todo como bueno. Yo miro qué sucede, yo veo que el juez ha dictado sentencia, y cada cosa que ahora la veo como una instrucción. O sea, eso que el policía viene y me acuse y dice lo malo que hice, o cuando anduve en mi deseo de recepción para mí mismo, en beneficio propio, entonces vengo y el juez determina la sentencia. Entonces yo ahora veo que eso, que lo veo ahora como algo negativo que hice, que no debía hacer, y que el policía me lo mostró, ahora me doy cuenta que tenía un propósito. Y ahora el juez me instruye, me aclara que esto era así y me da la sentencia. Entonces el Cohen me ayuda a mí a tomar la corrección que necesito después de ese descenso que tuve. Pero eso lo vamos a estudiar la próxima semana, y que quede en nuestra mente esta idea importante. Hay bastantes formas de poder aplicar esta parashá, hay diferentes formas de decirlo, pero eso se va a decir de acuerdo al nivel del grupo y de acuerdo al nivel en que nos encontramos cada uno de nosotros. Así vamos a entender nosotros la parashá. No es interpretarla a nuestra conveniencia, sino que la Torah tiene 70 rostros. Entonces, como yo estoy en un cierto nivel, en ese nivel se va a requerir que así entienda la parashá, para que yo corrija lo que estoy haciendo o lo que dejé de hacer en ese nivel. O sea, o lo que estoy haciendo mal, o lo que dejé de hacer y que no lo hice, y que por lo tanto también es algo negativo. Entonces, en ese sentido, entonces la parashá tiene diferentes aspectos, diferentes caras, porque eso quien determina la situación del mensaje de la parashá es nosotros, en mi situación. Es cómo me encuentro yo internamente, cómo te encuentra usted internamente. Entonces, de esa forma usted va a darse cuenta, después de este Shabbat,
cómo tenemos que ver la vida, cómo debemos ver las situaciones que pasan alrededor de nosotros y cómo tenemos que hacer los cambios internos para lograr que entonces la citraagua sea eliminada de nosotros. Pero recuerde que eso solamente es en combinación de este triángulo: la fuerza de policías, la fuerza del juez, la fuerza de policía y la fuerza del Cohen. Que el Creador nos guarde hoy, mañana y siempre. Shabbat Shalom.